antes que nada decirles que, nada, si tienen cualquier duda en el medio de la charla o lo que sea que quieran preguntar, solo interrúmpanme, o sea, prendan el micrófono, interrúmpanme, yo no tengo problema. Así, si hay alguna duda ahí en el medio y demás, la puedo responder. Y bueno, como ven el título, de lo que voy a hablar es del impacto que tiene la inteligencia artificial. Yo sé que muchos de ustedes seguramente están familiarizados y ya lo deben venir usando porque es algo que está bastante en auge, ¿no? Ya hace unos meses se habla mucho de ChatGPT y demás. Pero tal vez algunos otros no y tal vez no lo tienen incorporado en el workflow de la vida diaria y creo que es una herramienta que puede brindar mucha ayuda, ¿no? Que es muy potente si sabemos cómo usarla. Entonces, vamos a arrancar con la charla. A ver aquí. Ok, ahí estamos. Entonces, antes de arrancar con la charla y meternos en materia y empezar a charlar y todo sobre los usos que le podemos dar a esta herramienta que es tremenda, quería hacer un pequeño disclaimer y esto es porque nosotros como desarrolladores de software, nada, en general trabajamos con clientes y nosotros tenemos contratos con estos clientes donde tenemos contratos de privacidad y de resguardar la data de los clientes que es confidencial. Entonces es muy importante, nada, hacer este disclaimer y decir que siempre nosotros tenemos que considerar que los datos de un cliente, al compartirlos con un LLM, que ahora más adelante vamos a hablar de lo que es, sería como ChatGPT o como Mixtral o como cualquier LLM, nosotros tenemos que considerar que los datos son confidenciales y no deberíamos meter datos específicos de un cliente, ¿no? Ya sea datos de código, ¿no? De un proyecto, o sean datos de lógica de negocios, o sea cualquier dato, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tomar que es confidencial, a menos que tengamos expreso permiso de escritura de ese cliente y ese cliente use este tipo de tecnologías y tengamos expreso permiso, pero si no, siempre nosotros tenemos que tomar que es confidencial. Entonces, nada, acá menciono algunos puntos que incluso menciones casuales o sin intención pueden llevar a un problema porque, bueno, como lo mencioné antes, nosotros tenemos un contrato, ¿no? Donde tenemos todas estas cláusulas de privacidad. Así que dicho esto, vamos a arrancar con la charla. A ver, bueno, primero lo primero, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, inteligencia artificial básicamente se define como la simulación de una inteligencia humana dentro de máquinas, ¿no? Entonces, esto está diseñado para realizar tareas que en general nosotros los humanos podemos realizar cognitivamente. Yo acá pongo ejemplos como aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Lo que tiene de diferencia esto es que es mucho más potente en la cantidad de datos con la que está entrenado, digamos, ¿no? Entonces, yo hace un ratito mencioné por arriba lo que es un LLM, que básicamente es este tipo de inteligencias artificiales que están en auge, ¿no? ChatGPT, Mixtral, todo este tipo de modelos de datos, perdón, de modelos de inteligencia artificial. Entonces, LLM significa un Large Language Model, que básicamente, como lo dice el nombre, es un modelo de lenguaje grande, ¿no? Esto significa que estos modelos se entrenan con vasta cantidad de datos usando algoritmos. La parte de los algoritmos yo no sé cómo funciona internamente, pero sí sé que se entrenan con muchísimos datos de internet, de libros, de artículos, de un montón de lugares, e incluso con el mismo uso, cuando uno lo está usando, por ejemplo, tirando un prompt en ChatGPT o lo que sea, uno está entrenando esa inteligencia artificial y cada vez se va mejorando, ¿no? Por eso con el paso del tiempo fueron saliendo distintas versiones. Entonces arrancó ChatGPT 3, ¿no? Después 3.5, ahora 4, ahora creo que la última se llama 4O. Entonces esto va mejorando con el paso del tiempo y se va entrenando cuando nosotros le vamos metiendo datos y lo vamos usando, ¿no? Además hay gente igualmente entrenando los modelos, pero es una manera la que tiene de entrenarse. Por eso era tan importante también la parte de la sensitive data que mencioné como disclaimer antes. Entonces, lo que hacen estas inteligencias artificiales es que identifican patrones, hacen predicciones y, bueno, como dije, mejoran su performance con el tiempo. Algunas de las tecnologías que usan son Machine Learning para aprender y, bueno, Natural Language Processing, que básicamente Natural Language Processing es este tema, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, agarramos ChatGPT y nosotros le escribimos un prompt. Un prompt es como un pedido que nosotros le hacemos, ¿no? Al LLM
Y lo interesante es que justamente tiene esta capacidad de usar lenguaje natural, lenguaje humano, y nosotros no le tenemos que describir ni siquiera muchísimo una situación, sino que lo va a entender ya cuando lo escribimos. Esto fue mejorando con el tiempo igualmente. Cuando arrancó ChatGPT, por ejemplo, sí que había salido toda esta corriente, ¿no?, de prompt engineering, y había mucha gente que se dedicaba justamente a hacer esto, a saber cómo estructurar bien un prompt para que le dé una mejor respuesta al LLM. Hoy, como fue mejorando tanto y como sigue mejorando tanto, ya prácticamente no es necesario. O sea, vos le preguntás lo que sea directamente sin usar ningún tipo de estrategia. Por ejemplo, una estrategia que se usaba mucho era darle un rol al LLM. Decirle, no sé, por ejemplo, sos un chef profesional que se dedica a la comida, a la cocina francesa y tenés que hacer tal receta, ¿no? Entonces, esa respuesta iba a ser mejor, por ejemplo, que si vos le decías, dame la receta de esto. Bueno, eso como fue mejorando tanto, hoy ya casi que no pasa porque directamente nos entiende bastante bien, ¿no?, el lenguaje natural. Entonces, particularmente en programación, en lo que nos puede servir un LLM es en generar código, en debuguear, automatizar tareas repetitivas y también proveer asistencia en tiempo real, ¿no? Ahora vamos a interiorizarnos un poco más en esto, los siguientes slides. Entonces, bueno, ya hice bastante spoiler, ¿no? Acá, ¿qué es un Large Language Model? Acá hay bastantes cosas de las que nombré. Es un tipo de inteligencia artificial avanzado que entiende, genera y manipula el lenguaje humano. Acá estaba la parte que les decía de que está entrenado con una vasta cantidad de datos, ¿no? De internet, de libros, de artículos y más, ¿no? E incluso con el uso que le damos nosotros mismos en el día a día. Y bueno, acá está todo este tema de que aprende patrones, aprende contexto. Esto es muy interesante. El tema del contexto se refiere a que, por ejemplo, cuando vos estás en el contexto de una sesión, ¿no?, y tenés una cuenta con cualquiera de estas empresas que tienen LLMs y vos le haces preguntas, esto va guardando hace como un memory update. O sea, va guardando como memoria de lo que vos le vas preguntando. Entonces, si vos ya le hiciste una pregunta de cierto modo, ¿no?, le planteaste cierto escenario y después querés resolver una tarea parecida, el LLM ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe en qué contexto está y no necesitas especificarle todo de nuevo. Es como que tiene una memoria y va aprendiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, algunas tareas para las que se lo usa es para completación de texto, para traducciones, para resúmenes, incluso para generar contenido creativo. Esto es muy interesante porque hasta ahora nombré solo LLMs, ¿no?, que son más de un chat. Por ejemplo, cuando uno usa ChatGPT o usa Mixtral, o bueno, ahora hay uno de Google también, ¿no?, Gemini, que se usa para otras cosas. Pero también hay LLMs que se usan para otro tipo de cosas, como por ejemplo para generar audio, para copiar voces, incluso para generar imágenes. Y por eso es que acá dice que se puede generar contenido creativo, ¿no? Hay unos muy interesantes. Hay uno que particularmente yo sé que se llama Midjourney, que vos podés generar imágenes con un prompt también, donde vos le escribís cómo querés que sea esa imagen. Y es increíble la calidad de las cosas que genera. Ahora más adelante voy a mostrar algunos ejemplitos también. Pero bueno, lo importante es que hay para todo tipo, o sea, hay todo tipo de inteligencia artificial de este tipo. Bueno, acá está un poco lo del lenguaje natural que ya lo mencioné. Acá también me adelanté del contextual awareness, que pueden mantener el contexto sobre, nada, largos pedazos de texto. O sea, provee respuestas coherentes y va entendiendo. Me parece que están- Creo que... Ok, Ya, ok. ya, lo hacía, lo hacía. Dale, Cerró el gimnasio, mierda. Cerró. Ya. Mudaron. Adelante, dale, Michael. vamos, vamos, vamos. Entonces, algunos ejemplos que sí ya los había mencionado algunos, pero bueno, son ChatGPT, BERT, GPT-3, T5, Llama 3, que está muy interesante también, Gemini, Mixtral. Bueno, este slide es básicamente una metáfora y lo que quiero decir con esto, más allá de todo lo que dije de los LLMs y lo buenos que son y que son una herramienta muy potente, es que en definitiva igual son una herramienta. O sea, igual no nos vienen a reemplazar y hacer todo por nosotros, ¿no? Ahora
hay como un debate muy grande en YouTube y hay mucha gente asustada, ¿no? También gente que estudia programación y demás y dice, oh, ok, y voy a estudiar programación porque tal vez no tengo trabajo, porque ahora lo va a hacer la inteligencia artificial. Ok, hoy la verdad es que no es así, o sea, es simplemente una herramienta. Acá yo puse la metáfora, ¿no? Una piedra y un martillo, ¿no? O sea, son dos herramientas, pero un martillo es como la versión mejorada, ¿no? Ya de metal, ¿no? Con un golpe más concentrado y demás. Lo mismo una persona haciendo cuentas y una calculadora, ¿no? La calculadora es como la versión mejorada. Tal vez una persona tiene que hacer 100 cuentas y tiene que hacer 100 cuentas con una calculadora y tarda 10 veces menos, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta que está usando una persona, no es que viene a reemplazar a esa persona, ¿no? Y acá lo mismo con, o sea, como la mejora, por ejemplo, de Google, ¿no? Un motor de búsqueda sería como ChatGPT, ¿no? En Google vos vas y buscas ya sobre cualquier tipo, ¿no? En nuestro caso de programación, por ahí buscas algo de programación y te tenés que meter, ¿no? Por foros, por Stack Overflow o por distintos lugares de documentación y tenés que ir mirando, comparando respuestas, ¿no? En cambio, un LLM es como más, como que va más al tajo, ¿no? Más granular. O sea, vos decís, ok, yo tengo este escenario, quiero resolver esto de esta manera, y ya te tira una respuesta más customizable, ¿no? Es mejor, o sea, en mi opinión, nada, podés ir más derecho a lo que querés ir, pero igualmente no deja de ser una herramienta y necesita revisión. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en este slide. Entonces, acá el título dice, ¿no? Asegurándonos que la inteligencia artificial funcione como es debido y el rol de revisor. Entonces, lo que voy con esto es que a partir de ahora, con todo lo que está avanzando esto, nosotros, para mí, el rol de programador va a dejar de ser, ¿no? Simplemente estar todo el tiempo escribiendo códigos y resolviendo cosas, y va a pasar a ser más, con el paso del tiempo, un rol más de revisor, ¿no? De apoyarse en esta herramienta, en estas herramientas, y ir solucionando cosas y demás, ¿no? Cosas técnicas, pero lo que vamos a tener que hacer foco más es en revisar que eso se esté haciendo bien y realmente esté funcionando. Entonces, para ejemplificar esto, puse un pequeño ejemplo, ¿no? Imagínate usando una calculadora, ¿no? Que procesa ecuaciones complejas y, ¿no? Vos metés un input con una operación como 3 más 5 por 2, ¿no? Entonces, eso te da 16. Y bueno, para la calculadora está bien, ¿no? Porque vos decís 3 más 5 8 por 2 16, ¿no? Entonces, la calculadora está bien, pero en verdad está mal, ¿no? Porque nosotros sabemos y estamos esperando separar en términos y primero multiplicar y después sumar, ¿no? Entonces nos daría 13, porque sería 5 por 2 10, más 3 13, ¿no? Entonces, sin embargo, la calculadora no reconoce que tiene que separar en términos apropiadamente y simplemente procesa la ecuación de izquierda a derecha y nos da un resultado incorrecto, ¿no? Algo parecido puede llegar a pasar cuando uno está usando un LLM. O sea, nuestro rol tiene que ser de revisar eso y obviamente de entender cómo se hace esa operación antes de hacerla con esta herramienta, ¿no? Porque de nada vale hacer algo que nosotros no sepamos qué está pasando y después, por ejemplo, no sé, poner ejemplo, estamos en un proyecto, tenemos que mandar un ticket, mandamos un pull request y después nos hacen code review y nos dicen, che, ¿por qué hiciste esto acá? Y, ok, no sé, porque lo hizo la herramienta, no. O sea, uno tiene que saber cómo funciona por detrás para revisarlo y asegurarse de que lo esté haciendo bien, de hecho, ¿no? Porque también pasa esto con los LLMs mucho, que por la manera como funcionan, que están entrenados con vasta cantidad de datos, no es que funcionan de una manera, digamos, como 1 más 1, 2, no es como algo tan lógico, sino que funcionan a partir de tener todos esos datos a disposición, que justamente salieron de humanos y de personas y las personas se equivocan. Entonces, hay veces que te puede tirar respuestas erróneas. Incluso hay algo que se llama alucinaciones, igual que ya prácticamente no pasa conforme fue avanzando todo esto de los LLMs, pero básicamente era que por ahí vos le preguntabas algo que no sabía cómo responder, e inventaba una respuesta y te la respondía, ¿no? Toda seguida y parecía súper real cuando vos lo leías, pero en verdad no era real y a eso se le llamaba alucinaciones, ¿no? Y eso justamente por cómo funcionan por detrás, que están entrenados con un montón de datos y bueno, justamente son datos de personas. Entonces, acá, Claro, entonces. nada,
acá estamos cambiando de sintaxis a semántica, y con esto lo que me refiero es que en el pasado nosotros teníamos que tener como mucho conocimiento para tener una maestría en algo, ¿no? En un lenguaje en específico. Entonces vos escuchabas que alguien, por ejemplo, era, no sé, Java Developer con Spring Boot y demás, y como que te tenías que saber todas las tecnicidades de eso, ¿no? Como cómo funciona esto, cómo funciona aquello específicamente, cómo es la sintaxis. Y lo bueno que tiene esto de los LLMs es que te permite que vos ya no estés tan pendiente de, ¿no? de eso, de la sintaxis y demás, sino que vos te concentres en resolver un problema, pensar creativamente, y no tenés que memorizar nada y simplemente tenés que saber cómo funciona y tenés que tener la base lógica, ¿no? Obviamente tenés que saber cómo funciona, pero ya no necesitas acordarte de todo eso. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí en el pasado me ha pasado de trabajar, por ejemplo, en un ticket y tal vez tardar más en el ticket haciendo la parte técnica, haciendo la integración con una tecnología, que realmente la parte lógica que tenía que hacer, ¿no? Porque por ahí era una tecnología vieja, ahora es difícil de integrar. Encima hay tecnologías como, nada, hay muchísimas tecnologías, te puede tocar un montón de cosas en distintos proyectos y no hay manera de que uno se acuerde toda la sintaxis, ¿no? De eso. Entonces eso está interesante de esto, que te permite simplemente usarlo y tener una plantilla y entender cómo funciona y usarlo, ¿no? Bueno, acá doy un pequeño ejemplo de lo que estaba diciendo recién, y es, por ejemplo, ¿no? No sé, un escenario donde nosotros tengamos que usar gRPC, ¿no? Y necesitamos definir un contrato de objetos en nuestro código, y nosotros usando un LLM no necesitamos acordarnos la sintaxis exacta del protocol buffer, ¿no? Que es el lenguaje usado para definir los contratos de gRPC. Entonces esto nos reduce tiempo y nosotros no necesitamos acordarnos los detalles específicos, y simplemente con un vistazo así y pidiéndoselo, ¿no? En un contexto, un LLM, nosotros podemos ver, ok, cómo funciona, ok, cómo defino un mensaje, ok, tiene nombre, tiene atributos, tiene una sintaxis, que en este caso es Proto 3, ¿no? Entonces nos ahorra mucho tiempo en todas estas cosas de formato que capaz no funciona porque nosotros, no sé, tal vez estamos haciendo mal la sintaxis, ¿no? Acá tengo otro ejemplo chiquito de esto, es como un ejemplo simple de un prompt, ¿no? Usarlo para generar código. Entonces, el prompt dice, bueno, escribí una función Python que calcule el factorial de un número dado, ¿no? Entonces, el factorial de 3 es 6, porque 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, el factorial es igual a ese número, multiplicando por cada uno menor hasta llegar a 1, ¿no? Entonces rápidamente le pedimos esto en un prompt a ChatGPT en este caso, y enseguida ya nos da una respuesta, ¿no? Entonces esto nos ahorra mucho tiempo del lado de que, por ejemplo, yo nunca escribí código en Python, ¿no? No he trabajado con Python. Pero acá claramente puedo venir y puedo decir, ok, está definiendo una función de nombre factorial, recibe un parámetro n, está haciendo un if, ¿no? Acá está haciendo si n es igual a 0, retorna 1. Esto es la solución trivial en recursividad, ¿no? Y acá está en el else, está haciendo como el bloque recursivo, donde va a ir multiplicando y va a ir volviendo hasta llegar acá, y después va a ir volviendo de nuevo, ¿no? Hasta darnos la respuesta, que es 6. Entonces es muy interesante cómo esto, simplemente con escribir un prompt y nada, 20 segundos en que lo genera, ya tenemos una respuesta, ya entendemos cómo funciona, e incluso si fuera algo más complejo y nosotros no entendiésemos cómo funciona este flujo, incluso le podés preguntar, ok, ¿cómo funciona este flujo? Explícamelo paso a paso. Entonces está muy interesante para este tipo de cosas también. Acá puse un ejemplo más complejo de cómo lo podemos llevar, ¿no? a una tarea real, que nosotros podamos llegar a tener, siempre igual, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que mencioné antes, ¿no? De la sensitive data, pero uno puede plantear una situación general, ¿no? Entonces, este ejemplo es uno más complejo, de un prompt. Entonces, vos le podés decir, ok, vos sos un backend software engineer y tenés que integrar una aplicación Spring Boot escrita en Kotlin con Liquibase, ¿no? Que Liquibase es una tecnología, para que no la conozcan, básicamente es como que vos definís un contrato ahí del modelo que vas a tener en la base de datos, y eso te lo va a escribir automáticamente. O sea, vos lo pones en unos archivos que se llaman changelogs, y ahí vos escribís los cambios, las tablas que querés que cree y demás, y eso te lo va a crear automáticamente cuando levantes la aplicación. Entonces,
yo le digo acá, ¿no? Escribí una aplicación en Kotlin con Liquibase, creame una capa controladora para mi user entity y además creame un endpoint, ¿no? Además con un create endpoint, ¿no? Que esto sería un CRUD, esta sería la parte del create. Y le digo además, provéeme de un servicio de usuario dedicado y un repositorio dedicado. Asegúrate que la tabla de usuario es generada en mi base de datos pobre, ¿no? Entonces, desde el Liquibase Changelog, que es lo que les mencionaba recién. Entonces, el LLM rápidamente nos va a dar 8 pasos en este caso, ¿no? Y entonces, el primero es definir la entidad de usuario, crear el repositorio, implementar el servicio, crear el controller, configurar Liquibase, configurar Liquibase en el application YAML, que es como una application properties, correr la aplicación y testear el endpoint, ¿no? Y rápidamente nos va a dar los pasos y nos va a acelerar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo acá y tengo que hacer esto, y supongamos que yo vengo de Java o yo vengo de C Sharp o yo vengo de un lenguaje donde yo no conozco la sintaxis de Kotlin, ¿no? Entonces, rápidamente yo acá voy a poder identificar, ok, acá las clases se definen así, ¿no? Con data, por ejemplo, eso en Java no pasa. Entonces, se definen con data class, ¿no? Entonces, acá está identificando que con esta notation, que va a ser la table de la base de datos de Postgres de users, acá me está diciendo que es una entidad, acá me está diciendo que tiene una notation ID que va a generar lo va a generar de manera identity, esto significa que lo va a generar autoincremental, ¿no? Cada vez que insertemos un registro va a ir avanzando de a uno. Acá me está diciendo que el name no puede ser null, y acá me está diciendo que el email no puede ser null y tiene que ser unique, ¿no? Entonces, rápidamente, si yo tengo conocimientos en programación, en algo parecido, ¿no? Como por ejemplo en Java, yo acá me puedo dar cuenta de todo lo que está pasando y no tengo que perder tiempo con la sintaxis. Entonces, luego el paso 2, crea el user repository, bueno, le pone la annotation repository, esto básicamente le dice al contenedor de Spring que esto va a ser un bin gestionado por ese contenedor y yo no me voy a tener que hacer cargo de instanciarlo, manejarlo en memoria y demás. Y está creando esta capa de repositorio, ¿no? Que es la de fondo, que es la que va a interactuar con la base de datos, ¿no? Entonces me está diciendo que es para el tipo, para la entidad user, y me está diciendo que el ID es de tipo long. Después en el paso 3 crea el servicio, bueno, que va a manejar la lógica de negocios, ¿no? Del user entity, lo mismo, lo define como servicio, y me crea esta función muy importante, ¿no? Que yo, si se acuerdan, le pedí acá arriba que me defina el create endpoint. Entonces me la crea acá, básicamente este es el endpoint, pero acá me queda create que va a llamar el endpoint. Entonces, acá viene algo muy importante, que está el rol de revisor, ¿no? Como yo mencionaba hace un rato, que es, por ejemplo, yo no puedo simplemente agarrar este código y usarlo así simplemente como me lo da. ¿Por qué? Porque por ahí hay cierto tipo de cosas que no puedes llegar a tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, yo estoy recibiendo directamente desde el endpoint un tipo de dato user, pero digamos, esto es lo que se le llama un DAO, que es un Data Access Object, y básicamente es un objeto que está modelado directamente de la base de datos. En verdad, esto no está lógicamente también, porque en verdad yo no debería manejar esto en este nivel. O sea, yo debería tener un DTO, que es otro patrón de diseño, que es un Data Transfer Object, y que sirve justamente para hacer transferencias, ¿no? Cuando yo recibo un objeto en un microservicio, cuando lo mando de nuevo, justamente porque yo lo puedo serializar y lo puedo mandar en el formato que sea, por ejemplo, en JSON, ¿no? Entonces, acá yo debería intervenir y debería o hacer la lógica por mí mismo, ¿no? Del DTO y del DAO, o mismo decirle al LLM, che, pero implementa estos patrones de diseño, ¿no? DAO y DTO, para que interactúe correctamente. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, el rol de revisor, ¿no? Que tampoco es que te va a dar todo cocinado, sino que vos lo tenés que entender y lo tenés que mirar. Eh, bueno, acá crea la capa controladora, también me ahorra todo el tema de la sintaxis. Acá, bueno, crea el request mapping, que básicamente va a ser la URL por la que vamos a acceder para mandarle esta solicitud post, ¿no? Y acá algo muy interesante, por ejemplo, también pone el user service, que es un atributo de clase, lo pone como si fuera un parámetro acá también, ¿no? Esta sintaxis rara de Kotlin, que si yo vengo de otro mundo y no conozco esto, por ahí pierdo tiempo en estas tecnicidades o tratando de entender todo esto, cuando en verdad no es importante, ¿no? Pero así rápidamente yo veo, ok, en este lenguaje se define de esta manera, ¿no? Bueno, acá crea el endpoint de create.
Acá también, bueno, uno también como revisor podría decir, ok, me estás mandando un usuario, lo está creando y estás respondiendo created, pero anteriormente cuando lo definimos, me pusiste que el email era unique, ¿no? Y acá de ninguna manera se está manejando, es como que va a fallar silenciosamente cuando lo trate de insertar a la base de datos porque tal vez mandan un nombre repetido, ¿no? Entonces uno acá tendría que intervenir y decir, ok, hacemos una lógica para que valide esto, tal vez hacerlo con un aspecto, con un interceptor, con algo que lo valide o acá mismo, pero hace algo, ¿no? Entonces, por eso también es importante ir revisando los pasos que nos da. Bueno, después nos da ya el changelog, que es lo que les mencioné de cómo funciona el Liquibase, que vos acá creás las tablas y demás y los atributos, y esto lo crea en la base de datos. Acá simplemente está creando lo que modeló en la clase. Acá lo está llamando desde el application YAML, que es como una application property, esto es para configuración. Y bueno, acá ya está corriendo la aplicación, ¿no? Entonces, una vez con todos los componentes en su lugar, solo hay que correr la aplicación. Liquibase va a generar automáticamente la tabla de usuario y, ¿no? Y la aplicación va a estar ready para manejar solicitudes post, ¿no? Entonces, el último paso es testear el endpoint y ya me da, ¿no? Un usuario de ejemplo, John Doe, no sé cómo se pronuncia, y bueno, con un email, ¿no? Entonces, acá ya me da, por ejemplo, el curl para que yo directamente lo ejecute de un bash y ejecute esa solicitud a ver cómo se comporta la aplicación. Entonces, ahí ya fuimos de punta a punta, ¿no? Del flujo de lo que podría ser, por ejemplo, un ticket. O sea, obviamente no te lo va a dar resuelto, pero sí que te da una plantilla, ¿no? Para que vos de ahí puedas customizar y nada, y la verdad que te lo hace mucho más simple y mucho más veloz y tal vez uno tarda más en esas tecnicidades siempre de las integraciones y demás. Y, y nada, cuando en verdad no es tan lo importante, ¿no? Esta herramienta para eso está buena. Bueno, acá lo que quise mostrar, yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, probablemente sí, y salió sin querer en verdad, pero lo quise dejar como una metáfora de todo este tema de la revisión, ¿no? Y es que para hacer esta imagen, yo lo hice con ChatGPT, ¿no? Y tiene una inteligencia artificial embebida, nunca me acuerdo si se llama DALI o Wally, creo que es DALI. Y básicamente, ¿no? Este fue el prompt. Le digo, diseña un flyer profesional para una charla que se llama El impacto de la inteligencia artificial en la vida de los programadores, ¿no? Entonces, pequeño detalle que lo generó bárbaro, excelente, está buenísimo, tuvo en cuenta, ¿no? Inteligencia artificial, programador, una compu, pero igualmente esto sigue fallando, ¿no? Porque, por ejemplo, acá la palabra programmers lleva dos M's y acá fíjense que la generó con una sola M. Entonces, esto es una falla muy común cuando tiene que generar como escritura una inteligencia artificial. Pero lo quería dejar como una metáfora de que no, de que uno siempre tiene que revisar estas cosas porque no es que va a ser todo de una y perfecto, ¿no? Bueno, acá dejé algunos ejemplos de creaciones. Esto era lo que les mencionaba hoy de Midjourney, que a mí me parece sorprendente las cosas que puede llegar a hacer con muy poco. Este prompt tan chiquito, ¿no? Como un astronauta realista en el medio de la jungla, en un planeta no explorado, ¿no? Y generó esto directamente. O sea, es muy tremendo. Si bien hay algunas cositas, por ejemplo, acá la mochila es como que, no sé, como que no tiene techo la mochila ahí o alguna cosa rara, pero es muy sorprendente lo que puede llegar a hacer. Este es otro ejemplo, ¿no? Un trabajador de mantenimiento con su vestimenta, ¿no? En una fábrica espaciosa, bueno, lleno de luz, con máquinas industriales, nada, vistiendo una vestimenta visible y sosteniendo un smartphone, ¿no? Es increíble lo que generó. O sea, es muy, muy, muy realista lo que está haciendo. Sí hay algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo acá, si ustedes lo ven, no es bueno con las letras, entonces esto no es ningún idioma, parecen jeroglíficos, entonces ahí ya te das cuenta que es raro. Por ahí puedes llegar a tener el ojo medio raro, o incluso acá la mano, no sé, la posición del celular, pero es muy poco visible, es como muy sorprendente lo que puede llegar a ser, ¿no? Y esto fue avanzando en muy pocos años, creo que hace 2 años esto era imposible. Bueno, acá está el otro ejemplo más también con Midjourney y básicamente no es una mochila Nike hecha de cubos de hielo y nada, donde acá la persona que lo hizo le puso las especificaciones, ¿no?
con qué tipo de cámara sacó la foto, ¿no? Con un 80 milímetros, que el milímetro es el lente que usan. Y esto F2, no me acuerdo bien qué significa, pero tiene que ver con la lente. Entonces es muy, muy potente lo que puede llegar a hacer. Tiene algunos detallitos, acá está R, ¿no? De marca, está rara. Por acá creo que le había pedido que tenga el logo de Nike en los costados y en los costados no está, solo está adelante, pero es bastante bueno los resultados que tenemos, ¿no? Con un prompt que no es tan complejo. Bueno, acá quería hablar un poco de lo que es el aprendizaje también, además del uso en sí que uno le puede dar en el día a día. El aprendizaje que uno puede tener con un LLM también es tremendo o sea, me parece mucho más interesante o más rápido, la verdad, aprender directamente haciendo preguntas interactivas que tomando un curso, ¿no? En cualquier plataforma, porque particularmente siento que los cursos van por un plan, van por una guía. Como una guía estricta, ¿no? Que ya está definida, y vos vas siguiendo ese curso y vas copiando cosas, ¿no? No sé, aprendiendo programación reactiva en Spring Boot, ¿no? En un curso, en Udemy o lo que sea. Y vos tenés todos estos pasos, uno tras otro, donde desarrollás un proyecto y vas copiando, ¿no? Y si bien vos vas entendiendo lo que va pasando, es como que si vos después te tenés que tirar a hacerlo vos solo, como que por ahí no sabes para dónde disparar. Entonces, me parece bastante interesante este approach que uno puede tomar con inteligencia artificial, de decir, ok, yo quiero dominar esta tecnología, ¿no? No sé, ejemplo, Git. Y yo digo, ok, ¿qué es Git? ¿Cómo funciona, no? Ok, ¿y qué es un repositorio? Ok, ¿qué es un commit? ¿Qué es un push? ¿Qué es un add? ¿Qué es staging? Entonces uno va haciendo preguntas y vas llegando, ¿no? Pero vas como de conceptos pequeños y cada vez a conceptos más complejos y me parece bastante más potente e interactivo que la manera de aprender tradicional, ¿no? Acá puse algunos puntos, nada, supongo que ya lo fueron leyendo mientras iba hablando y eso, pero básicamente resumen un poco lo que les decía recién, este tema más flexible de aprender, ¿no? Entonces, bueno, justamente, ok, para aprender un nuevo skill con ChatGPT y bueno, más o menos lo que estaba diciendo, o sea, uno va rompiendo temas complejos en partes más manejables, ¿no? También vas haciendo preguntas interactivas, cada vez te vas metiendo más para ir aprendiéndolo, podés ir preguntándole los pasos de lo que va haciendo. Y acá están algunos beneficios, ¿no? Aprendizaje adaptativo, clarificación instantánea, porque le preguntas al momento. Esto sería como maestría progresiva, ¿no? Bueno, es un poco lo que decía antes. Entonces, algunos tips son arrancar chiquito, arrancar con conceptos fundacionales y gradualmente ir incrementando la complejidad. Y después preguntar preguntas específicas y después aplicar el nuevo skill, ¿no? En el mundo real. Acá dejé un pequeño ejemplito, que justamente es el que di recién de ejemplo, medio lo spoileé, pero básicamente, ¿no? Un pequeño ejemplo de un skill que puede ser Git, ¿no? Entonces, como programadores, todos nosotros usamos Git. ¿Y cuál podría ser una manera clave como para aprender Git con un LLM, ¿no? Entonces, arrancás por preguntas claves, ¿no? ¿Qué es Git? ¿Y para qué se usa, no? Y bueno, y acá como dirían acá en Argentina, te lo da cortita y al pie, ¿no? Es un sistema de control de versiones que te ayuda a traquear los cambios en tu código y es muy usado en la industria del software, ¿no? Para manejar revisiones de código y hacer colaboraciones con otras personas, ¿no? Obvio que si vos venís de no saber nada de esto, por ahí te podés quedar medio vago, pero siempre podés seguir profundizando, eso es lo interesante que tiene, ¿no? Vos siempre podés seguir preguntándole, ok, pero explícame más, ok, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se descarga, no? Bueno, en este lado, por ejemplo, ok, ¿cómo lo descargo en mi computadora, no? Y acá nos da las instrucciones para descargarlo, ¿no? Para Windows, para MacOS o para Linux. Bueno, descargarlo del sitio oficial, o usa Homebrew, lo que sea, ¿no? Entonces, es como, este ejemplo es como una serie de preguntas para ir profundizando en eso, ¿no? Ir aprendiéndolo de una manera como más rápida y no tan tradicional. Entonces, ok, ¿cómo configuro mi nombre y mi email, no? Bueno, acá nos da los comandos para configurarlo. ¿Cómo creo un repositorio de Git? Ok, acá nos dice cómo, bueno, navegas a la folder, haces un git init, así inicializas el repositorio y acá te explica más o menos lo que hace, ¿no? No sé, cómo adhiero archivos a mi repositorio, ¿no? Entonces usas git add y bueno, y después te dice que usas git commit, ¿no? Y acá le mandaste el mensaje de tu commit. ¿Cómo chequeo el estatus de mis archivos en Git? Nada, acá corres Git status y ves
cuáles fueron modificadas, cuáles fueron estalladas o cuáles están on track, ¿no? Entonces, ¿qué son ramas? ¿No? ¿Cómo creo una? Acá también nos da una pequeña explicación de lo que son ramas, cómo también uno las puede crear, ¿no? Cómo mergeo cambios. Entonces, básicamente o sea, este ejemplo lo que va es que a través de pequeñas preguntas uno puede ir profundizando en un tema, ¿no? Y aprendiendo sobre eso, específicamente en este caso de Git. Acá casi lo último, ¿no? Cómo pusheo los cambios a mi repositorio remoto, como GitHub. Y acá, ¿no? También nos explica cómo hacerlo. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer si necesito ayuda o me quedo trabado, ¿no? En el medio porque no sé qué hacer. Entonces le puedes preguntar preguntas específicas, clarificaciones, comandos de Git, cómo funcionan. También puedes pedir explicaciones. Está muy bueno en eso, que vos podés ir metiéndote cada vez más y haciendo preguntas interactivas, ¿no? Como si tuvieras otra persona ahí, literalmente, que tiene una expertise en eso y vos le podés ir preguntando y te va a ir explicando. Es algo muy similar. Eh, bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? De ponerle otro posible caso de uso que se le puede dar. Esto no es solo en programación, esto es cualquiera, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos incluso usar para aprender inglés. Esto es muy loco, pero vos podés tener una práctica interactiva, ¿no? Con conversaciones en tiempo real. Y nada, ahí practicas tu pronunciación, practicas tu listening, podés simular conversaciones naturales para construir, ¿no? Fluency, no me acuerdo, fluidez, ¿no? Entonces, y confianza hablando en inglés, y encima tenés feedback inmediato, ¿no? Entonces, de tu grammar, de tu vocabulario o de la pronunciación, ¿no? Entonces los beneficios de esto es que vos podés practicar donde sea, cuando quieras, sin necesitar a nadie enfrente. Lo podés personalizar porque vos le podés decir de hablar de lo que sea, ¿no? De tus intereses, de lo que sea, y así aprender más fácil. Y encima lo podés ajustar a tu nivel. Y nada, asegurándote claro, que la dificultad va de acuerdo a tu progreso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes usar? Yo sé que suena muy raro y es muy raro, yo lo he probado, o sea, hablar con el feature de voice de ChatGPT, pero la verdad que sirve tranquilamente para practicar. Y nada, simplemente es usar el feature de voice que tiene. Y nada, vos te podés focalizar en escenarios específicos, ¿no? Vos podés decir, ok, simulemos una entrevista de trabajo, ok, simulemos una conversación diaria, simulemos una conversación técnica, no sé, simulemos una charla de amigos, lo que se te ocurra, y vos ahí mismo podés ir practicando lo mismo que haces en una clase de inglés con un profesor, ¿no? Entonces, después de cada sesión, vos podés ver las áreas problemáticas y practicar en eso, ¿no? Además, igualmente de consumir contenido en inglés, que es una de las cosas más importantes para ir mejorándolo. Pero acá tenés como un lugar para practicarlo, incluso gente que es tímida y tal vez le cuesta hablar en público, incluso es una muy buena opción, porque vos estás hablando con una máquina, básicamente, no es que... bueno, acá nada, da algunos tips. Y acá muestra un poco, ¿no? El feature de ChatGPT de voz, donde vos simplemente seleccionás los auriculares, elegís una voz, ¿no? Hay varias voces con como distintos acentos, ¿no? En verdad son todas de Estados Unidos, creo, pero con distinta voz. Y ahí ya puedes ir practicando, ¿no? Y es como si en vez de estar chateando con escritura estuvieras hablando. Bueno, llegamos casi al final de esta charla y lo que tenía preparado para el final es en este caso como irme del lado de lo que lo usa uno a diario y ir más al lado de cómo lo podemos integrar en una herramienta real, ¿no? En algo programado. Y en este caso es un pequeño demo de un bot de WhatsApp que funciona para una barbería, ¿no? Eh, este... Este bot lo creé yo, la verdad, con esta librería que está muy buena. Es una... Ah, perdón, acá. Primero quería mostrar esto. La crearon estos chicos. Este chico especialmente la promociona mucho en YouTube, Leifer. Es una librería open source que está muy buena porque la verdad es muy fácil de integrarlo con WhatsApp. Y lo bueno es que ellos te... O sea, la librería lo bueno que tiene es que te permite a vos ser agnóstico
al proveedor para enviar los mensajes de WhatsApp, ¿no? Por acá lo tiene, creo. Acá están, ¿no? Tiene como proveedores, ¿no? Meta o Twilio, estas dos son pagas. Después tiene Baileys, que es una gratis. Tiene Venom, que es otra gratis. Bueno, estas otras dos también. Entonces, vos simplemente te descargas del flujo por arriba, que acá está toda la documentación de cómo hacerlo. Es algo bastante sencillo, la verdad. Eh, y nada, y te hace ser agnóstico al proveedor, o sea, muy fácil. Bueno, acá te ayudan con el despliegue. Y además te hace ser agnóstico como una base de datos porque también tenés la opción de usar una base de datos, no me acuerdo si era MySQL, y además la opción de usarlo en memoria, que es para mantener como un traqueo de la conversación que va teniendo el bot en WhatsApp, ¿no? Entonces vos tenés el contexto y le vas respondiendo, sea lo que sea tu flujo. Si es, puede ser para mil cosas, ¿no? Puede ser para una barbería, puede ser para un flujo de ventas de algo, puede ser para un restaurante, puede ser para un masajista, puede ser para lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, bueno, acá hablo un poco de lo que voy a mostrar, que es un poco lo que les dije recién. Acá las capacidades del bot. Bueno, él puede mantener conversaciones y proveer la información necesaria sobre esta barbería a un cliente. Puede manejar el scheduling de appointments, o sea, de cuando los clientes quieren sacar un turno, ¿no? Para cortarse el pelo, cortarse la barba, lo que sea. Y también tiene interacción de audio, entiende mensajes de audio, puede extender los mensajes de los usuarios. Esto lo hace con Whisper, es una tecnología que, si no me equivoco, ahora es de OpenAI, pero básicamente es justamente para eso, para entender audios, ¿no? Y bueno, también tenía la capacidad de mandar audio, pero la verdad que esto es algo que yo hice hace un tiempo y quedó medio en el medio. Y la verdad que ayer cuando lo estaba probando no pude hacer que genere el audio. Lo estaba haciendo con acá nombro las tecnologías, lo estaba haciendo con esto, con el TTS de TikTok, que es Text to Speech, pero lo estaba haciendo medio con eso porque era gratis, ¿no? Y estaba haciendo una prueba y eso funciona con un Session ID y ahora no funcionaba más, no sé, como que lo sacaron. Así que esta parte justo no va a estar. Pero bueno, acá después están todo el resto de tecnologías que usé. Una es esta, es Grok, que es como una API para interactuar, ¿no? En este caso usé Llama 3. Había usado también ChatGPT, lo que pasa es que ChatGPT tiene un plan de pago y Llama 3 es gratis usando esta API. Así que usé esta. Después si quieren mírenla, se llama Grok, que está buena, tiene para un montón no solo para Llama 3, también tenía Mixtral, tenía un montón de así LLMs. Bueno, Llama 3 justamente es muy parecido a cómo funciona ChatGPT, la verdad es algo muy similar, nada más que, bueno, en este caso tiene un free plan para el consumo de la API. Bueno, ChatGPT, como les mencioné, es paga. Whisper, lo que les mencioné para transcribir los mensajes de voz en texto. La librería de Leifer, que está muy buena, si a alguien le interesa después hacer algo con esto, está muy interesante. Y bueno, después usé la API de Google Calendar para integrar el chatbot con Google Calendar y así permitirle que haga un scheduling automático, ¿no? Cuando un cliente está escribiendo y quiere sacar un turno, que se lo adjunte, ¿cómo es? Se lo agende directamente a los barberos, ¿no? Ok, esa parte es para después. Bueno, yo acá lo voy a levantar. En el chat hay varias consultas que han ido dejando los chicos. A ver. Sí, por ejemplo, una de ellas fue de Afu. Afu compartió una consulta em, sobre si recomiendas hacer consultas en inglés. Em, Esa Sí, fue una. bueno, eso fue algo importante que no dije tal cual. Los LLMs en general responden mejor en inglés. ¿Por qué? Porque justamente como mencioné que están entrenados con vasta cantidad de datos, ¿qué pasa? La mayor cantidad de datos que hay en línea es en inglés, ¿no? Y son entrenados en general en inglés. Entonces, en general te van a dar una mejor respuesta si vos preguntás en inglés. Ya no pasa tanto, por ejemplo, con cosas como ChatGPT y eso, pero si vos querés usar algo como Midjourney para la generación de imágenes y eso, definitivamente te va a dar un resultado mucho mejor si vos le pones ese prompt en inglés, ¿no? Eso sí, sí, es así. Genial, Michael. Ahora, si quieren, después seguimos con las preguntas y mientras les muestro el, nada, la interacción con esto, ¿no? Acá yo conecté un celular, bueno, acá vamos a vaciar el chat, porque si no vamos a spoilear, ¿no?
conecté un celular viejo que tengo donde conecté este bot, que básicamente este sería el celular del bot, ¿no? Recién ahí vieron que acá lo corrí y ahí está corriendo. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer va a ser la simulación como de que soy un cliente, ¿no? Entonces le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, ok, vamos a ponerle hola, ¿no? Ok, bueno, yo ahí ya lo que le programé, esto es como una respuesta automática, ¿no? Que siempre va a responder esto en el primer mensaje y se presenta, dice que es el asistente virtual del gran barbero, ¿no? Que en este caso este WhatsApp es como el gran barbero, ¿no? Esta foto es muy graciosa, también la hice con inteligencia artificial. Entonces se presenta y dice, bueno, ¿qué necesitas? Agendar, modificar, cancelar, ¿tenés alguna pregunta? Ok, yo le puedo decir, ok, soy nuevo en la barbería, ¿no? A ver qué me dice. Y ahí me dice, bueno, bienvenido, me alegra que hayas dedicado a conocernos, que hayas decidido conocernos, qué servicio necesitas. Lo interesante de esto es que todo esto no lo está respondiendo, como que no es que está automático esto hardcodeado en el código, sino que por detrás está yendo a una API, está haciendo esa request, ¿no? Está interpretando lo que estoy preguntando, está teniendo contexto de la conversación y está respondiendo algo así como fluido, ¿no? Entonces yo le puedo decir... Ok, y no sé, ¿cuáles son los precios, no? Por ejemplo. Bueno, acá hay un pequeño errorcito, por ejemplo, que salga las comillas, no debería, pero bueno, eso es programable. Entonces nos dice, bueno, te dejo los precios, corte de pelo 5.000, corte y recorte de barba 6.000, ¿no? ¿Qué servicio te interesa? Bueno, y yo le puedo decir, acá puedo probar como el coso de voz, entonces yo le puedo decir, ¿y en qué dirección están? Ahí nos dice, bueno, estamos ubicados en Avenida Colón, 2002, Mar del Plata. ¿Qué servicio te gustaría programar? Eso justamente lo hace con Whisper, el tema de entender lo que le decís en un audio. Y yo le puedo decir, bueno, entonces me gustaría agendar, ¿no? Bueno, y esta sí que es una respuesta automática ya del flujo, y donde me dice, bueno, nuestros profesionales son Guillermo, Carolina, Agustín y Rubén. ¿Te gustaría atenderte con alguien especial o simplemente quien esté disponible? Y yo, me da lo mismo, nunca fui, ¿no? Bueno, a mí me dice, bueno, te voy a asignar a alguien del equipo que se ajuste a tus necesidades. Ahí lo bueno que tiene que también va y revisa el calendar y revisa a ver quién está más disponible, ¿no? Y trate de asignarlos como equitativamente. Entonces me dice, bueno, ¿te gustaría reservar corte de pelo, barba o ambos? Yo le voy a decir corte de pelo, ¿no? Ahí me manda, bueno, me asignó a Guillermo y me dice, ok, indícame un día que te gustaría agendar y te digo la disponibilidad. Y acá me manda el calendario de Guillermo, ¿no? Que esto está conectado simplemente, es un archivo HTML que está conectado al calendar de Guillermo nada más. Y si vemos, no tiene trabajo Guillermo, che, no tiene nada, ¿no? Entonces, está bien igual porque yo lo tengo acá, el Google Calendar, ¿no? Y fíjense que, claro, acá, ¿no? Yo tengo los distintos Agustín, Carolina, Guillermo y Rubén como por distintos calendarios. Esto está interesante porque en un caso real cada uno de estos barberos podría tener su calendario, ¿no? Su calendario propio y simplemente estaría linkeado con esta página, ¿no? Y yo vería los calendarios de cada uno y además ellos recibirían las notificaciones. Entonces, por ejemplo, Guillermo tiene la comida de las 12 a las 1 a la 1 p.m., ¿no? Por eso es que acá de 12 a 1 p.m. siempre me sale bici, ¿no? Como que está ocupado. Entonces yo digo, eh, bueno, me dice, indicame un día que te gustaría agendar y te digo la disponibilidad. Y yo le digo, bueno, mañana, ¿no? Ah, qué bolas. Sí, yo le tengo que escribir de acá. A ver, bueno, mañana, ¿no? Ahí va. Entonces, bueno, me dice, estos son los espacios disponibles para cortarte el pelo con Guillermo el viernes, ¿no? Entonces, bueno, me dice a las 10 son básicamente los mismos que vimos en el calendar. Y yo le digo, bueno, yo quiero a las 15, ¿no? Y ahí me dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Juan. Bueno, solo para confirmar, viernes 13 de septiembre a las 15 horas con Guillermo, ¿está bien, Juan? Sí.
Y ahí me dice, listo, Juan, agendado, ¿cuál es tu email? Es para enviarte un recordatorio. Y le digo, no, gracias, porque la verdad que lo probé ayer y tampoco estaban dando la parte del email, no sé qué pasó. Pero bueno, ella me dice, ¿no? La dirección, me lo manda con la ubicación. Muchas gracias por reservar, ¿no? Y si yo vengo acá al calendario, acá si lo ven ya lo agendó, ¿no? Y acá dice, bueno, viernes 13 de septiembre, Juan reservó un corte de pelo con Guillermo y esto ya le saldría, ¿no? Ya le saldría a la barbería y le saldría a Guillermo para que esté notificado. Qué bueno, Michael. Por allí también había una consulta de Julián, Sí. bueno, para aprovechar el poco tiempo que nos queda. Dale. Julián Mastieri preguntaba sobre el tema de los precios y cómo está hardcodeado eso. O sea, cómo lo configuras para el Ok, local. bueno, eso es una parte muy interesante. Justo acá en esto que decía que puedo mejorar, ¿no? Uno de los puntos es como una interfaz user-friendly para el manejo de chatbot, ¿no? Y que esté desarrollado web y que entonces el dueño de la barbería lo pueda monitorear y manejar y entrenar el chatbot y además ajustarlo. Hoy eso como es un demo y como es algo que quedó en el medio, está acá entrenado de una manera muy, nada, hardcodeado, ¿no? Acá es como que le voy diciendo todo lo que tiene que hacer y con todos estos prompts me comunico con la API, en este caso de Llama, y le voy pidiendo lo que tiene que hacer. Lo que pasa que en un caso real, eso debería eso, claro, debería ser customizable, ¿no? Por cada usuario y cada cliente para que lo puedan entrenar ellos mismos. Si no, alguien técnico siempre se tiene que meter en el medio. Entonces, ¿cómo funciona esto básicamente? Igualmente, ¿cómo dijiste que era el nombre del chico que preguntó? Perdón. Julián Julián. Julián. Bien, bueno, Julián, igualmente si te interesa después todo esto de cómo funciona el flujo y demás, la librería esta de Leifer tiene toda la documentación de cómo ir separándolo esto, ¿no? Para hacerlo funcional y cómo hacer la comunicación con estos servicios de inteligencia artificial. Pero muy por arriba, lo que te puedo decir ahora que queda poquito tiempo es que básicamente hay flujos donde eso va guiando la conversación. Entonces yo, por ejemplo, tengo el flujo de cancelación, el flujo de confirmar, flujo de consulta, flujo de agendar, flujo de vendedor, ¿no? Y con estos layers, o sea, acá hay como un mail layer que detecta lo que tiene que hacer dependiendo de lo que va mandando el usuario, ¿no? Si quiere hablar o si quiere agendar un turno, o si ya lo quiere confirmar, si lo quiere cancelar, si quiere hacer una consulta, si quiere hacer text to speech, esto es para la parte del audio. Pero básicamente funciona así. Igual está todo en esa documentación que la voy a dejar de ellos, ¿no? Esta. Qué bueno, Eh, Michael. No sé si, bueno, nos quedan algunos minutos. ¿Alguna sí. consulta para que quede dentro de la talk que quieran sumar, chicos? Si no, adelante, Michael. Dale. Sí, no queda mucho más. Esto es lo último. O sea, son posibles mejoras, ¿no? Esto es como para dejar abierto que se pueden hacer mil cosas con esto de inteligencia artificial y muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo acá podría hacer un reconocimiento de imagen de los pagos, ¿no? De los clientes para que no lo tenga que revisar el dueño y simplemente lo revise automáticamente que ya pagaron el turno. Podría hacer, no sé, el soporte de multidiomas, que eso no es muy difícil de hacer. Bueno, lo de la interfaz que ya mencioné, podría hacer notificaciones automáticas que les mande directamente el chatbot a los barberos para avisarle 15 minutos antes. Se pueden hacer muchas cosas y automatizarlo aún más, ¿no? Entonces, nada, lo último que queda es la conclusión. Y es que espero que al menos, con que al menos se hayan llevado alguna pequeña cosita que digan, ok, puedo usar esto o esto me pareció interesante, ¿no? Yo ya estoy contento. La idea era como que vean que hay muchos casos de uso que se le puede dar eh, y nada, que creo que nos tenemos que ir adaptando gradualmente, ¿no? Porque todos este tipo de herramientas van a ir saliendo cada vez más. Y como veo la industria, yo de acá a 10 años va a cambiar mucho. De hecho, ya hay mucha gente que está haciendo muchas cosas muy, muy locas desde bots de tradings que tradean automáticamente y generan ganancias recurrentemente así en automático hasta influencers hechos con inteligencia artificial, o sea, hay demasiadas cosas que están surgiendo con todo esto.
Así que nada, esa era la charla. Espero que les haya gustado y bueno, quedó la sección de preguntas, pero sí ya quedamos al límite de tiempo, creo. Igual lo que quieran preguntar. Vale. Ok, no pasa nada. Gran charla, Michael. Muchísimas gracias por haberte unido a esta iniciativa. Seguramente habrán muchas preguntas relacionadas al tema, que es bastante amplio. Por lo que nada, los invitamos a que por allí puedan sumarse a los canales orientados a este tema y por ahí dejar las consultas para que en equipo se puedan ir desarrollando. Nuevamente, muchas gracias, Michael, y muchas gracias a todos los que se unieron a esta talk. Los invitamos a que puedan sumarse a las próximas iniciativas y a las próximas talk que se vienen bastante interesantes. Muchas gracias, ¿vale? Que tengan feliz tarde, chicos. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego, todos. bárbaro. Hasta luego. Luego. Chao. Ya, chau, chau.